In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium et tui amoris in eis signem accende. Emite spiritum tuum et creabuntur. Et renovabis pacem terra. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodum spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, sede sapientiae, Ora pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Buenas tardes. Hoy nos corresponde empezar con la segunda parte del capítulo 8, lo que hemos llamado la segunda parte del capítulo 8. Y lo que veremos hoy es la introducción general a esta parte y el análisis de la primera perícopa. Estamos hablando de Mateo capítulo 8, versículos 18 al 34. Y vamos a empezar la clase, como siempre, oyendo el texto en traducción española. Adelante, Francisco, por favor. Sí. Viendo Jesús grandes muchedumbres en torno suyo, dispuso partir a la otra ribera. Le salió al encuentro un escriba, que le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Díjole Jesús: Las raposas tienen cuevas, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a sepultar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Sígueme y deja a los muertos sepultar a sus muertos. Cuando hubo subido a la nave, le siguieron sus discípulos. Se produjo en el mar una agitación grande, tal que las olas cubrían la nave. Pero él, entre tanto, dormía, y acercándose le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaban y decían: ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. Llegando a la otra orilla, a la región de los Gerasenos, le vinieron al encuentro, saliendo de los sepulcros, dos endemoniados tan furiosos que nadie podía pasar por aquel camino. Y le gritaron diciendo: ¿Qué hay entre ti y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a destiempo para atormentarnos? Había no lejos de allí una numerosa piara de puercos paciendo. Y los demonios le rogaban diciendo: Si has de echarnos, échanos a la piara de puercos. Les dijo: Id. Ellos salieron y se fueron a los puercos, y toda la piara se lanzó por un precipicio al mar, muriendo en las aguas. Los porqueros huyeron, y yendo a la ciudad, contaron lo que había pasado con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y viéndole, le rogaron que se retirase de sus términos. Muy bien. Esta segunda parte del capítulo 8 contiene claramente tres perícopas. La primera abarca los versículos 18 a 22. 18 a 22. Y está estructurada en torno a dos diálogos, podríamos decir, entre dos personas que se acercan a Jesús. El primero es un escriba, el segundo es llamado otro de sus discípulos. Cada uno de ellos manifestando una inquietud,
El primero manifiesta la intención de seguirlo donde quiera que él vaya, a donde quiera que él se dirija, hacia donde parta, sería quizá una traducción más exacta. Y el segundo se acerca al Señor en su condición de discípulo, según el texto de Mateo, para presentarle una solicitud que le permita ir primero y enterrar a su padre. Cada una de estas intervenciones recibe una respuesta del Señor. Esos dichos del Señor son el centro conceptual de esta primera perícopa, que es doble. Al primero le contesta con aquella doble imagen parabólica tan conocida. Las raposas tienen madrigueras, las aves del cielo tienen moradas, tienen refugios, suele traducirse nidos. Sin embargo, la palabra que usa el texto de Mateo, que es en griego el término kataskenoseis, en plural, kataskenoseis. Kataskenosis literalmente significa la acción de plantar una tienda y la tienda misma, como morada, como refugio. Por analogía, eso, dicho de un ave, podría referirse al nido, aunque no necesariamente, porque como refugio o morada, sin más, las aves suelen tener las copas de los árboles o huecos en las peñas, dependiendo de las aves de que se trate. De manera tal que la traducción por nidos, que es posible, es menos exacta, ¿no? Habría que dejarle moradas, mansiones, como dice la versión antigua de Beauvais, o refugios, ¿no? Sin más. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Ese es el primer dicho del Señor. Y a la intervención del discípulo le contesta con aquella otra frase también célebre: que es como un precepto, como un mandato. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos, o deja a los muertos enterrar a sus muertos. Esta segunda versión es más literal, ¿no? Deja a los muertos enterrar a sus muertos. Hasta aquí la primera perícopa, que suele considerarse que se centra en el tema de las condiciones
que el Señor exige a los que quieren seguirle. Ya veremos con qué se puede conectar, es la idea central de esta primera perícopa, con qué otros textos de los evangelios, con qué otros episodios. Pero ya los antiguos exégetas en la época patrística entienden que hay entre esta escena y aquella en que se pide para los hijos del Zebedeo el sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor en su reino, y el Señor contesta, pero pueden beber el cáliz que yo he de beber. Es decir, la estructura semántica sería alguien que se acerca pidiéndole ser partícipe de su vida, de su misterio, seguirle, estar junto a él. Y la respuesta del Señor esclarece la condición necesaria o alguna condición necesaria que hay que cumplir y de la que aquel que tiene esa pretensión tiene que estar plenamente consciente para saber realmente lo que está pidiendo. Es como si el Señor le dijese, ¿sabes realmente lo que pides? Es decir, al que le pide algo, le contesta sugiriendo esto, ¿no? ¿Sabes realmente lo que estás pidiendo? Hay uno que pide seguirlo donde sea que vaya. Y entonces dice, ¿sabes realmente lo que estás pidiendo? En este caso lo dice con esa afirmación, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Que es la primera aparición en el Evangelio de Mateo de esa denominación con que el Señor se refiere a sí mismo, el Hijo del Hombre. El segundo le hace una petición. En este caso, la estructura semántica es distinta, porque el segundo parece estar pidiéndole un permiso para, licencia para algo. Y el Señor le pone un obstáculo, un óbice a esa licencia. Le dice que debe seguirlo, sin más, y que debe dejar a los muertos enterrar a sus muertos. Ya veremos que los dos dichos del Señor tienen dificultades para su exégesis. Trataremos de exponerlas lo más claramente posibles, lo más claramente que sea posible, pero no son textos fáciles de entender. Nos parece que es claro lo que está diciendo. Hasta cierto punto lo es. Es evidente que hay, en el primer caso, la manifestación de una dificultad, y en el segundo caso, la manifestación de una exigencia que trasciende todo lo demás. Es claro que el Señor les está diciendo a los que pretenden estar junto a Él, a los que pretenden seguirle, que su seguimiento es exigente de una manera radical. Eso es claro.
Ahora, ¿qué es lo que les está diciendo precisamente? Es lo que hay que esforzarse por entender. Esta primera perícopa da paso a un versículo que de alguna manera se puede considerar como transición entre esta perícopa, que sería la introducción de la segunda parte, y los dos relatos que siguen. Me refiero al versículo 23. ¿Quiere leerlo, Francisco? Cuando hubo subido a la nave, le siguieron sus discípulos. Así, el versículo 23. Habiendo él subido a la nave, kai embanti auto eistoploion, ekolusisan auto hoimacetai autu. Y habiendo subido él a la nave, siguiéronle los discípulos de él. Ese siguiéronle puede pasar desapercibido en la traducción castellana. Está dicho con un verbo griego, ekolusesan, de donde viene nuestro término acólito. No es cualquier seguir. El verbo seguir diluye de alguna manera el peso significativo de este término, porque con el seguir oímos simplemente en castellano una acción física. En cambio, el verbo griego en los evangelios tiene el peso semántico del ser seguidor de Jesús en el sentido de ser su discípulo en sentido pleno. Además, en el contexto está ligado al dicho del escriba que oímos en el versículo 19. Le salió al encuentro un escriba que le dijo: Maestro, te seguiré a donde quieras que vayas. Muy bien. Didáscale, acoluciso soy, opue anna perge. El verbo que usa es exactamente el mismo. Acoluciso soy, te seguiré. Es el seguimiento propio del discípulo. ¿Y qué dice el 22? Que es la respuesta del Señor al otro discípulo que se le acerca. Pero Jesús le respondió: Sígueme y deja a los muertos sepultar a sus muertos. Sígueme, acolucei. Sígueme aquí es acolucei moi. Acolucei moi. De manera tal que el verbo aparece 3 veces, ¿no? Es una acumulación reiterativa. En pocos versículos tenemos el mismo verbo en 3 ocasiones. Como veremos al estudiar cada perícopa en particular, en esta primera, Mateo ha unido 2 encuentros del Señor con personas distintas, que tiene su paralelo en Lucas, pero Lucas agrega un tercer encuentro. El contexto en que ponen esto Mateo y Lucas es completamente distinto, ya lo estudiaremos. Hoy solamente nos necesitamos la introducción.
pero destaco desde ya que en la perspectiva de Mateo, el versículo 23, tal como él lo redacta, usando el verbo siguieron, para referirse a lo que hacen los discípulos una vez que el Señor ha subido a la barca, a la nave. Es como el subrayado que nos hace entender por qué ha antepuesto como introducción de toda esta parte ese doble diálogo. ¿El doble diálogo a qué se refiere? Al seguimiento. El seguimiento es el tema que une el primer episodio central de la segunda parte con lo que sería la perícopa introductoria. La perícopa introductoria habla de una doble condición para el seguimiento. La primera condición sería estar dispuesto a no tener un lugar de refugio. Como tiene la raposa su madriguera y las aves del cielo su mansión, su morada, su refugio. Y la segunda es estar dispuesto a anteponer el seguimiento a cualquier otra realidad que haya que atender. Esta doble condición de seguimiento se ve luego puesta en acto por los discípulos. El Señor subió a la nave y los discípulos le siguieron. Y advirtamos que les siguen a la nave para atravesar hacia la otra orilla del lago. Pero en realidad, en el esquema del relato, es para encontrarse con una fuerte borrasca, con una tempestad en medio del Genesaret, del lago de Galilea, que pone en peligro la nave, que hace exclamar a los discípulos: perecemos, nos hundimos. Es decir, han subido a la nave para afrontar una tempestad. No lo saben, pero es así. Si han atendido a las condiciones del seguimiento, si están impuestos profundamente de estas condiciones, el que el seguir al Señor los deje en medio de una tempestad es algo que deben tener de alguna manera en perspectiva. Vemos así que hay una concatenación entre la primera perícopa y la segunda. ¿Cuál es la segunda? La segunda se inicia con el versículo 23 precisamente y termina en el versículo 27. Y es el relato en Mateo de la tempestad calmada. Este relato tiene sus paralelos en los otros sinópticos. De nuevo, al estudiar esta perícopa en particular, haremos un estudio pormenorizado del paralelismo, porque hay diferencias notables, en este caso, entre los tres relatos, diferencias sobre todo en cuanto a la extensión de los relatos. El relato de Marcos es de lejos el más extenso. Advirtamos que en Mateo abarca versículos 23 a 27. En Lucas abarca un número parecido,
de versículos, aunque es más extenso, entre el 22 y el 25, pero del capítulo 8 de Lucas. Y en Marcos abarca los versículos 35 a 41 del capítulo 4. El relato de Marcos tiene una serie de detalles narrativos que Mateo ha omitido. Todos los estudiosos del paralelismo, ya desde la antigüedad, advierten que el relato de Mateo es el más sobrio de los tres, el más estilizado de los tres, podríamos decir, el más abstracto, el menos apegado a la concretud del hecho. El relato de Marcos es el más vívido de todos, el que parece reflejar más de cerca la experiencia de Pedro como testigo presencial, indudable. En cambio, Mateo nos da un relato en que los elementos del hecho original, en su concretud, en su singularidad fáctica, están en gran parte omitidos. Se queda con el esqueleto del hecho y nos lo presenta según su perspectiva teológica. Insisto, cuando estudiemos esta perícopa en particular, nos detendremos a hacer el análisis de los paralelismos. Esta perícopa es de alguna manera el centro de gravedad de toda esta segunda parte. Y su centro, a su vez, está en el hecho crucial que narra, que es el señorío de Jesús sobre la naturaleza. Cuando se dice que es el episodio de la tempestad calmada o sosegada, lo que habría que añadir es la tempestad sosegada por imperio de la voz de Jesús. Ese es el hecho. La tempestad calmada es una abreviatura, pero es una abreviatura que deja de lado lo más importante. Las tempestades naturalmente se calman en algún momento, empiezan y se terminan. Pero esta tempestad sobre el lago de Galilea es calmada súbitamente por imperio de la voz de Jesús. Es el Señor el que la calma, imperando sobre el viento y sobre la mar. Ese es el hecho central de esta perícopa. Todo lo demás rodea el hecho, es lo que lo precede y lo que lo sigue. Y lo que sigue a este hecho es una pregunta que termina de redondear el centro conceptual de toda la segunda parte del capítulo 8 de Mateo, y es esa interrogación acerca del Señor. ¿Quién es este que hasta el viento y la mar le obedecen? Se sujetan a su voz. El verbo obedecer en griego es un compuesto del verbo que significa escuchar. Es someterse a lo que se escucha, sería la traducción literal, ¿no? Si ustedes van al texto de Mateo, la pregunta dice así:
potapos estin hutos, hoti kai hoi annemoi, kai gethalassa auto, hipakusin. Hipakusin es un verbo, el verbo hipakuo está compuesto de la preposición hipo, bajo, debajo de, y el verbo akuo, akuein, que significa oír, escuchar. De ahí viene nuestro castellano acústica. Hipakuein es sujetarse, ponerse por debajo de un sonido que nos llega, ¿no? Es una forma de pensamiento muy realista para significar el acto de obedecer a una palabra de otro, ¿verdad? Cuando alguien obedece a la voz de otro, lo que se da es un someterse a lo que se oye, al sonido que ha llegado a nosotros. El hipakuein, que está traducido muy bien por obedecer, y es eso lo que significa, pero lo significa a partir de esta idea metafórica del quedar por debajo de, es decir, plegarse al imperio de la voz. En ese sentido, el verbo en su semántica original describe lo que ha pasado con los elementos. Se han sujetado los elementos de la naturaleza, el viento, la mar, el aire y el agua, desencadenados en la tempestad. El viento fuerte que encrespa el agua y produce olas que cubren la embarcación, la sobrepasan. Y al sobrepasarla, hacen que el agua caiga dentro de la embarcación y pueda llevarla a zozobrar. Pero el Señor impera sobre los elementos. La pregunta expresa una perplejidad, una estupefacción ante esa soberanía que es claramente propia de Dios. Los que presencian esto son israelitas y saben que el único Señor del cielo y de la tierra, el único que señorea sobre las aguas y sobre los vientos, es el Dios Todopoderoso que los ha creado. Y el hecho de que Jesús con su voz impere sobre el viento y sobre la mar, y éstos le obedezcan, es una manifestación clara de su divinidad. La tercera perícopa nos trae otra manifestación clarísima de la divinidad de Jesús. ¿Cuál es esa otra manifestación? Hemos oído ya que entre los versículos 28 y 34 narra Mateo otro episodio que tiene clara presencia en los evangelios sinópticos restantes, es decir, en Marcos y en Lucas. De nuevo, los tres, lo mismo que el episodio de la tempestad calmada por el imperio de la voz del Señor, está en los tres sinópticos. Lo mismo sucede con este otro episodio, que es la expulsión de demonios que tienen poseídos y obsesionados a dos hombres. En realidad, ese es un elemento diferencial del relato de Mateo con respecto a los otros dos sinópticos que hablan de un endemoniado. Mateo habla de dos, son dos endemoniados. Lo dice en el versículo 28.
Llegado a la otra orilla, a la región de los Grasenos, le vinieron al encuentro, saliendo de los sepulcros, dos endemoniados. usted la región de los Gerasenos. Gerasenos, sí. Bien. Siga. Sí. Gerasenos. Le vinieron al encuentro, saliendo de los sepulcros, dos endemoniados, tan furiosos que nadie podía pasar por aquel camino. Muy bien. Son dos endemoniados, ¿verdad? Sí. Salen al encuentro del Señor dos endemoniados y a través de ellos hablan los demonios que los poseen o que los tienen obsedidos. Y los demonios terminan haciéndole una petición al Señor. Si nos echas, mándanos a la piara de los cerdos. Si nos echas, mándanos a la piara de los cerdos. Y el Señor los arroja a la piara de los cerdos, precisamente. Y lo que sucede es que, como consecuencia, arrastran a la piara como enloquecida hacia el borde de un despeñadero y los cerdos se lanzan a las aguas y perecen en ellas. El episodio es único entre todos los casos de curación de endemoniados que hay en los evangelios. Es un episodio singularísimo este. En que el Señor no simplemente libera a los endemoniados, sino que hace un signo que es este de arrojar los demonios a la piara de cerdos, darles otro objeto de posesión. Pero al darles otro objeto de posesión hace claramente un signo. El signo es la destrucción de ese objeto, la muerte. Son seres vivos y lo que resulta de allí es su muerte. Los demonios los arrastran como enloquecidos a los cerdos hacia el precipicio y caen en el agua y se ahogan. Al estudiar esta película también ya plantearemos toda la serie de problemas, tanto exegéticos como teológicos, que aparecen al estudiarla, ¿no? Pero lo que hoy queremos destacar es simplemente el núcleo conceptual, en el modo en que relata Mateo el episodio. Si el núcleo conceptual del anterior milagro es manifestar el señorío de Jesús, el Cristo,
como Dios sobre los elementos de la naturaleza. En este segundo caso, lo que se pone de manifiesto es su señorío sobre los espíritus. Es también el Señor que tiene bajo su poder a todos los espíritus malignos. Es el único que puede dominar a Satán y a sus seguidores. Y al mismo tiempo aparece hacia el final del relato un elemento que destaca Mateo con toda claridad en su modo de exponer el hecho, que es la actitud de los habitantes de esa región, a quienes se da a conocer lo que ha sucedido. Porque leamos los versículos 33 y 34, Francisco. Los porqueros huyeron, y yendo a la ciudad contaron lo que había pasado con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y viéndole, le rogaron que se retirase de sus términos. Los pastores de los cerdos, los porqueros como lo llama allí, se van y anuncian a los que viven en la comarca lo que ha ocurrido. Y dice el texto de Mateo que la ciudad entera, Pasa Hepolis, salió a encontrarlo. Y en cuanto le vieron, le rogaron que se ausentase de sus confines. Kai idontes auton, parekalesan hopos metabe apoton horion auton. Advirtamos que si consideramos toda esta segunda parte, al comienzo tenemos dos personas que se allegan al Señor como seguidores suyos, para seguirlo. Y al final nos encontramos con una multitud. Es toda la ciudad la que sale al encuentro de Jesús. Pero para pedirle exactamente lo contrario, que se vaya, que los deje, que siga hacia otra parte. Hay una clarísima antítesis literaria entre el comienzo y el final de todo este pasaje que estamos presentando. Al principio vemos
un hombre que se acerca al Señor, un escriba que se acerca a Jesús, manifestándole su voluntad de seguirlo a donde quiera que se dirija, ir con él donde quiera que él vaya. Y ahora, al final, nos encontramos con una multitud que le ruega que se aparte, que se aleje, que se vaya a otro lado. En esta tensión que genera la antítesis, que es una tensión dramática, entre unos hombres que están dispuestos a seguirlo y que deben dejarlo todo para seguirlo, y unos hombres que lo echan, que lo rechazan, que no quieren que se les acerque, que no quieren que aparezca por sus confines. En el centro de esta tensión dramática está la pregunta: ¿quién es este que hasta el viento y la mar le obedecen? Por eso toda esta segunda parte del capítulo 8 de Mateo puede considerarse como una suerte de introducción a la cristología, como una introducción al drama misterioso que el Señor establece en el tiempo de este mundo al irrumpir en él. Frente a él se dirime el juicio de todos los hombres, porque frente a él cada hombre es llamado a seguirlo y o lo sigue o lo rechaza. Este es el misterio de la irrupción del Verbo encarnado en la historia, en el tiempo de este mundo. Hay un conflicto decisivo que se instala a partir de allí. Y esta segunda parte del capítulo 8 de Mateo lo presenta de una manera admirable. Entre esos dos extremos, los que quieren seguirlo y los que no quieren recibirlo en sus confines, está representado todo el drama de la historia humana. Este es un eje que da unidad a toda esta segunda parte y da unidad a las tres perícopas que la componen. Una unidad temática, una unidad teológica profunda. Esta temática de la actitud frente a Jesús es una temática que atraviesa todo el Evangelio según San Mateo. En que la manifestación del misterio del Señor da lugar a que la luz que brilla en las tinieblas sea acogida o sea rechazada, a que el corazón del hombre se abra a esa luz o se cierre a ella, expulsándola de sus confines.
el sentido general de toda esta segunda parte lo podemos contemplar también por comparación con la primera parte del capítulo 8, que ya hemos estudiado. Esa primera parte nos presenta 3 milagros singulares de Jesús. En los 3, curación del leproso, curación del siervo del centurión, curación de la suegra de Pedro, el Señor aparece como el Mesías que cargó sobre sí nuestras enfermedades y nuestras dolencias para sanarlas. Es el Mesías que trae la salud, la salvación, la vida. En esta segunda parte se manifiesta de un modo más directo, podríamos decir, más inmediato, la dignidad divina de Jesús. Eso está también en el relato de los 3 milagros de curación, por el modo en que Él los hace, claramente. Pero en estos 2 milagros que se relatan en la segunda parte, ya no se trata de milagros taumatúrgicos, es decir, de curaciones que manifiestan la irrupción sanadora, vivificante de Jesús, sino que lo que se manifiesta en estos milagros, entendidos siempre como signos de su poder divino, pero lo que se manifiesta en cuanto son signos de la obra que viene a realizar, lo que se manifiesta es su señorío divino sobre el universo entero. Y en este sentido, la segunda parte completa la primera. Todo el capítulo 8 es un gran retablo en el cual Mateo ha pintado primero al Señor como sanador, como el que trae la curación de nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Y segundo, como el Señor de los cielos y de la tierra, que señorea sobre los elementos y domina sobre los espíritus impuros. Es el Creador, es Yahvé, a cuya voz obedecen los cielos y la tierra, y a quien están sometidos los elementos de la naturaleza. Eso es lo que aparece de una manera intensamente dramática en la calma de la tempestad. Y los espíritus. Recordemos que al relatar las tentaciones del Señor en el capítulo 4, Mateo culmina el relato diciendo en el versículo 11 lo que oímos a continuación. Entonces el diablo le dijo... No, desde el 10. Lea el 11, lea el 11. Ah, el 11. Sí. Entonces el diablo le dejó y llegaron ángeles y le servían. Llegaron ángeles y le servían. Ese entonces
la victoria de Jesús sobre el tentador. Ante el triple embate, la triple victoria. Esa triple victoria tiene como consecuencia que el diablo lo deja, se aparta de él, vencido, derrotado. E inmediatamente, dice Mateo, y aquí que los ángeles se allegaron o se allegan y lo servían. Los ángeles lo servían. Es el Señor a quien los ángeles sirven. Ahí tenemos lo que completa esa imagen del señorío cósmico de Jesús. Los ángeles del cielo los sirven. Los demonios son derrotados por él y los elementos de la naturaleza le obedecen. De modo que Mateo, en este capítulo 8, nos está mostrando con claridad la divinidad de Jesús. Y conviene que compongamos este capítulo 8 con los 3 precedentes en una visión general. Del 5 al 7 hemos estudiado el Sermón del Monte. En ese Sermón de la Montaña nos presenta Mateo una síntesis de la enseñanza de Jesús. Esas enseñanzas de Jesús, según hemos visto, tienen como eje conductor el misterio del Hijo único que ha venido a dar plenitud a todo lo preparado y anunciado en la ley y los profetas. Es decir, ha venido a cumplir el designio eterno de su Padre para hacernos partícipes a los hombres redimidos por Él de esa única filiación que Él tiene eternamente, siendo el Hijo unigénito del Padre. Como Dios, junto con el Padre y con el Espíritu, expirado por ambos. Las enseñanzas son las enseñanzas del reino que el Hijo viene a establecer en el mundo para los que, haciéndose sus discípulos, sean constituidos en hijos por su mediación. Y todo el discurso habla de la condición de los hijos, precisamente, de la vida de hijos, de los hijos que pueden dirigirse a Dios llamándolo Padre nuestro, por la gracia del Hijo unigénito, Jesucristo el Señor. Después de este largo discurso, sublime discurso del monte, Mateo nos presenta la imagen de Jesús en el capítulo 8 a través de una sucesión de signos extraordinarios, de signos milagrosos. Primero, 3 milagros de curación.
Y luego, para concluir, 2 milagros de señorío, no de curación. 2 milagros de dominio. Obviamente que en los dos hay un beneficio, una liberación para los hombres. En el primero, los discípulos que van junto con él en la barca son salvados del peligro de perecer ahogados. En el segundo, los 2 endemoniados son curados, liberados de la posesión y obsesión de los demonios. Y por lo tanto hay una continuidad entre los 3 primeros milagros y estos otros 2. Los podemos considerar también como milagros de liberación. Aunque no rigurosamente de sanación de enfermedad como los 3 primeros. Los 3 primeros son milagros que curan enfermedad. No cualquier enfermedad tampoco, sino una enfermedad naturalmente incurable y que excluye, como decíamos, de alguna manera de la vida auténtica o de la vida sin más. La lepra, la parálisis del siervo del centurión, la fiebre irreversible de la suegra de Pedro. El rescate de la enfermedad es, en última instancia, el rescate, un signo del rescate de la muerte. Y en estos milagros de la segunda parte también existe esto. Los discípulos son, como dije, liberados del peligro de perecer en las aguas. Los 2 endemoniados son liberados de la obsesión y posesión demoníaca. Pero el énfasis del relato de Mateo en estos 2 milagros nos presenta un horizonte parcialmente distinto. En los otros, obviamente, se manifiesta la divinidad de Jesús también, porque cura milagrosamente y como quien tiene poder y autoridad propia las enfermedades naturalmente incurables. Pero aquí lo que se manifiesta es un señorío que más próximamente hace a la manifestación de su divinidad como Dios creador. Como Dios creador que tiene bajo su potestad a toda la creación. Esto hay que relacionarlo con el tema del seguimiento, que es lo que hace de nexo entre las 2 partes. Porque la primera parte concluye, decíamos, con una descripción general de el Señor sanando a multitud de enfermos y posesos. La aparición allí de los posesos prepara la segunda parte, dijimos ya en la clase anterior, porque precisamente uno de los 2 relatos fundamentales de la segunda parte es el de una liberación de endemoniados, que como relato de este tipo, dijimos, es singularísimo, es único. No existe relato del mismo tenor en el resto de los evangelios.
Pero lo que hace de nexo propiamente entre la primera y la segunda parte es toda la primera perícopa de la segunda parte centrada en el tema del seguimiento. Por un lado, el seguir a Jesús implica, advirtámoslo, en esta perspectiva de que Mateo nos está presentando, seguir a aquel en quien está el poder de curar, de sanar, de liberar a los hombres de la enfermedad, de los demonios, del peligro de muerte, en medio de la hostilidad de los elementos de la naturaleza. Pero al mismo tiempo nos quiere señalar Mateo, y esta es la función de la perícopa introductoria de la segunda parte, que el seguir al Señor implica unas exigencias que sólo la fuerza misma del Señor puede hacernos capaces de aceptar y secundar. Exige del que tiene la intención del seguimiento un desprendimiento vital de todo aquello que no sea el primer lugar para el Señor. Esto lo dirá el Señor explícitamente también, como enseñanza clarísima. El que no me ama a mí más que a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, y aún más que a su propia alma, no puede ser mi discípulo. Esto está dicho en la primera perícopa de esta segunda parte de otra manera. Está dicho poniendo unas condiciones del seguimiento que muestran cómo el seguir a Jesús para estar junto a Él implica arrancarse de una vida meramente humana. No hay que pretender tener refugios humanos, podemos entender, veremos si es así. No hay que pretender tener refugios humanos. No hay que pretender anteponer obligaciones humanas, por importantes que éstas sean, a la obligación de seguir a Jesús. De hecho, la obligación de seguirle implica el seguir todos sus mandatos. Y la paradoja en la sentencia que Mateo registra es que pareciera que el Señor le está diciendo a ese discípulo que no tiene que cumplir con una obligación que está incluida incluso en los mandamientos de la ley mosaica, ¿no? Porque el honrar padre y madre lleva consigo la obligación de sepultarlos, ¿no? De manera tal que haya una obligación que es, diríamos, de la ley, y también es de la ley natural, no solamente de la ley mosaica revelada por Dios a su pueblo. Jesús no está cancelando esa obligación al decirle eso al discípulo. Esto ya lo explicaremos al estudiar esta perícopa. Estoy trazando un panorama general, simplemente. Pero lo que no se debe hacer es anteponer las exigencias de nuestro vivir humano al seguimiento. Como si el seguimiento fuese algo que pudiese ser compatible con vivir meramente como
hombres. El seguimiento nos saca de la condición de meros hombres y nos hace, al hacernos discípulos, seguidores de Jesús. Pero ese seguimiento implica participar de su vida, y su vida no es una vida meramente humana. Es la vida del Dios encarnado. Esa vida implica la proximidad al Todopoderoso. Y por lo tanto implica el arrojarse al misterio y a la soberanía de esa voz que impera sobre el viento y sobre las aguas, que le obedecen. Ahí hay un llamado a que nosotros también seamos así, como el viento y como el agua. El Señor les reprocha en el texto de Mateo a los discípulos que van en la barca ante su angustia frente a la nave que zozobra, porque Él está durmiendo mientras la tempestad llena de agua la barca. Ante la angustia de los discípulos les dice: hombres de poca fe, poco creyentes. Y hay también una paradoja allí encerrada, porque si nosotros compusiéramos el Evangelio de Mateo con el de Marcos, la paradoja sería todavía más impresionante. Mateo no dice lo que voy a señalar a continuación. Mateo no dice sino que el Señor dormía en la barca. Pero Marcos dice que dormía con su cabeza reclinada sobre un cojín en la popa del navío. Lo cual parece contrastar hasta contradictoriamente con lo de el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Pero quizá Mateo ha omitido este detalle con una intención profunda. Si el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, o sea, no tiene refugio humanamente hablando, porque no ha venido a hacer de este mundo un refugio para él, sino que ha venido a cumplir con su Pascua para redimir al mundo. Y la morada que él ofrece a los suyos no está en este mundo precisamente. Sin embargo, a los discípulos que le siguen y que suben a la barca con él les da un refugio, que es el refugio que canta todo el Antiguo Testamento. Porque el salmista dice reiteradamente que el Señor es su refugio y su fortaleza. El Señor es su morada. Y la casa del Señor es el lugar del reposo y del descanso del servidor de Dios, porque es el lugar de la alabanza y de la bendición a Dios. Los que siguen al Señor subiendo con Él a la barca encuentran en este mundo la hostilidad de los elementos, el viento y la mar
que se arrojan contra ellos. Pero el que va en la barca con ellos es el Señor del cielo y de la tierra. Y Él es su morada y su refugio. Adviértase que desde este punto de vista el relato de la tempestad calmada es de nuevo el centro conceptual de toda esta segunda parte, porque los discípulos que han subido con él a la barca, o sea, que han seguido al Señor a donde Él va, y lo que procura concretamente en este caso es atravesar el lago hasta la otra orilla. Están desde el punto de vista humano expuestos al naufragio. Pero siguen a aquel que, repitiendo las palabras del leproso, si quiere, puede librarlos del naufragio, porque tiene el poder para imperar sobre el viento y la mar, y que ellos le obedezcan. Esto implica la fe, una fe íntegra en el Señor. Y desde este punto de vista, el relato de la tempestad sedada es el centro de toda la segunda parte, porque une el misterio del seguimiento a la fe como condición esencial del seguidor de Jesús. El segundo relato, en cambio, pone más bien de manifiesto otro aspecto del seguimiento. El que lo sigue tiene que estar dispuesto a asumir sobre sí todas las penurias del camino que el Señor camina, del andar del Señor. Y además, podríamos decir, la crudeza, la fiereza que tiene el misterio de su señorío sobre el mal, que exige de los seguidores que vivan claramente apartados del mal. Con esto me refiero a que la pérdida de la piara de los cerdos, que es una consecuencia del dominio del Señor sobre los demonios. La pérdida es lo que lleva en el relato de Mateo a la ciudad entera a decirle a Jesús, a pedirle, a suplicarle que se aleje de sus confines. Adviértase que lo que tienen aquí es puesto su corazón en algo que, en primer lugar, es un bien puramente material, y prefieren convivir con los demonios antes de perder sus cerdos. No se pierda de vista que los cerdos son animal impuro, que los israelitas no podían criar cerdos. De modo que estos que pastorean cerdos o son israelitas de origen que no cumplen con la ley, es decir, israelitas apóstatas, que viven como paganos, o son paganos.
En cualquiera de los dos casos, ya veremos cuál es el más probable, en cualquiera de los dos casos, ante la presencia del Señor que vence al mal, prefieren quedarse con el mal y con el bienestar temporal que a él va unido. En este sentido, la dramaticidad del relato de Mateo es completa, ¿no? Nos presenta un panorama integral. Por un lado, el seguir a Jesús implica afrontar los peligros de la naturaleza, del universo mundo, que puede volverse contra nosotros en cualquier momento. Pero frente a ello, los discípulos tienen la fe viva que les permite acudir a Jesús ante la tempestad. Y que Mateo presenta como una fe vacilante, porque a pesar de esa fe temen y se angustian, aunque el Señor está con ellos. Allí el relato es magistral en la antítesis entre la calma de Jesús y, por un lado, la tempestad, o sea, la falta de calma en los elementos, y por otro, la falta de calma en los discípulos. O sea, el Señor se yergue en su serenidad divina, en su serenidad divino-humana, porque también como hombre tiene esa serenidad de un sueño que es reposo pleno en el seno del Padre. Esa serenidad del Señor se yergue frente a la tempestad de los elementos y a la tempestad que se levanta en el corazón de los discípulos. Ante ellos, el Señor, con su serenidad, impera. Impera sobre los elementos, libra del peligro a los discípulos y les reprocha su poca fe. Y los hombres, dice, con la conclusión del relato, se preguntaban, ¿quién es este que hasta el viento y la mar le obedecen? Esta pregunta resuena como el trasfondo de toda la segunda parte del capítulo 8 de Mateo y proyecta su luz sobre la primera parte también. ¿Quién es este que cura la lepra, que cura la parálisis, que con solo tender su mano y levantarla cura la suegra de Pedro? ¿Quién es este a cuya voz obedecen los vientos y las aguas encrespadas por los vientos? ¿Quién es este que expulsa a los demonios, los arroja a una piara de cerdos y permite que la piara de cerdos caiga en las aguas y sumergida en ellas quede muerta? ¿Quién es este? Es, decimos, como el trasfondo de toda esta segunda parte. En esta clase lo que hemos tratado de hacer es presentarla en sus tres perícopas. La primera, sobre el seguimiento y sus condiciones. Las dos condiciones que aparecen aquí expuestas en Mateo. Luego, la perícopa de la tempestad calmada por el imperio de la voz del Señor. Y tercero, la perícopa de la expulsión de los demonios, liberación de los endemoniados y destrucción de la piara de cerdos. Con esto queda presentada la segunda parte del capítulo 8 del Evangelio
según Mateo, y en las clases próximas sucesivas estudiaremos cada una de las 3 perícopas individualmente. Con esto damos por concluida la clase de hoy y será hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias a todos los que siguen este curso y esperemos poder seguir profundizando juntos con la gracia de Dios en la luz de su palabra. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.